Hola, soy Eva y esta es una explicación sobre lo que he querido reflejar en mi cartografía. He intentado hacer un repaso por los distintos estilos arquitectónicos y materiales utilizados a lo largo de la historia. Para empezar, decidí que lo suyo era empezar desde el estilo más prehistórico, por así decirlo. Por ejemplo, aquí vemos una imagen del Stonehenge que lo representa. Y el material utilizado desde el principio fue la piedra, por la facilidad y la cercanía de esta. La podemos ver en otras construcciones más adelante, por ejemplo, en las pirámides de tipo maya y demás, que también pirámides, por ejemplo, realizaban los egipcios. Aunque los egipcios ya utilizaban otro tipo de material que lo podríamos denominar como adobe, que es una mezcla con barro, que hacían unos bloques que estaban un poco más trabajados que la piedra, por así decirlo. Los egipcios, además de pirámides y demás, también lo que hacían eran templos. Todo esto, como vemos, tanto los templos, las pirámides egipcias y las pirámides mayas, está todo muy relacionado con el tema religioso. Va a estar muy presente a lo largo de la arquitectura de toda su historia. Ya más adelante, en la época de las arquitecturas más clásicas como Grecia y Roma, vemos que la piedra sigue siendo algo bastante fundamental en su construcción, tanto en teatros, acueductos o puentes. Los romanos eran grandes ingenieros en el tema arquitectónico y, por ejemplo, sistemas urbanísticos como los suyos se han mantenido bastante pasado el tiempo. Por ejemplo, en la época medieval, todo el tema de las murallas y demás fue de aquí de donde se extrajo. Como vemos, sigue también bastante presente todo el tema religioso también en Grecia y demás, con los distintos templos a los dioses. Y aparte podemos ver, como decíamos, los romanos fueron grandes ingenieros y crearon un tipo de material que lo llamaron opus cemendium, que podría ser como el predecesor de lo que hoy conoceríamos como el cemento o el hormigón, que llegó hasta nuestras épocas. A partir de los adobes y de todo esto de piezas para utilizarlas en la construcción más elaboradas, por ejemplo, podemos encontrar lo que ahora mismo conoceríamos como los ladrillos, que fueron las primeras piedras cerámicas que se empezaron a cocer y se empezó a generar bloques como tal. Los ladrillos se empezaron a utilizar, por ejemplo, en todo el arte islámico, como seguimos diciendo, también todo muy ligado con el tema religioso, o en el norte de Europa, por ejemplo, en Alemania. Vemos que ya empieza a haber algunas construcciones realizadas con ladrillo. Seguimos con el tema religioso, vemos que va a estar más presente más adelante, por ejemplo ya en arquitecturas más del tipo de la Edad Media. Por ejemplo, podemos ver en la Catedral de Santiago de Compostela, la planta tiene forma de cruz cristiana básicamente y todo el estilo románico, aparte de que se conoce un montón de iglesias románicas en diferentes puntos, sobre todo de España, vemos que se basa también todo en el tema religioso. Luego pasaríamos, por ejemplo, al gótico, pasaría más de lo mismo, todo el tema religioso y demás. Y, por ejemplo, ya el renacentista vemos aquí, por ejemplo, la Basílica de San Pedro como una representación. Otras no sería la única, por ejemplo, la Catedral de Florencia, vemos que también comparte este estilo, o incluso podemos ver un estilo similar en el Capitolio de Washington. A partir de aquí ya pasaríamos a lo que es el siglo XIX, con unas construcciones más en otra línea diferente, ya son más formales, por así decirlo. Y luego ya pasaríamos a la cantidad de estilos arquitectónicos que nos encontramos en el siglo XX. Nuevos materiales que se incluyen ahora en el siglo XX, por ejemplo, es el acero, que podría ser uno de los más importantes, aparte de la utilización ya del hormigón, como decía, como elemento constructivo y la combinación de ambos. Entonces, construcciones, por ejemplo, con acero, pues una muy representativa podría ser la Torre Eiffel de París. Pero bueno, lo podemos ver en diferentes estilos, por ejemplo, de constructivismo, por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao, o el estilo high-tech. Aquí vemos la torre de Norman Foster. Una aleación del acero que también se empieza a utilizar mucho es el aluminio. También lo vamos a ver en estilos como los que hemos definido antes, o incluso en un estilo más naturalista como el que se observa aquí en el Oceanographic de Valencia. Otro material que también se empieza a utilizar bastante es todo el tema del cristal y el vidrio también. Aunque el vidrio ya lo podemos ver en las vidrieras, por ejemplo, que encontrábamos en el estilo gótico. Era algo bastante llamativo, pero también en el modernismo toma bastante importancia de nuevo. Y luego ya un último estilo es aquel que intenta como imitar a la naturaleza, por así decirlo, y de incluirla dentro de todo esto.
o sea, dentro de las construcciones. Y, por ejemplo, por supuesto, la madera va a estar bastante presente en todo lo que son las construcciones de este índole, aunque ya se empezó a utilizar en el siglo XIX para algunas construcciones. Esto en general es mi cartografía, creo que queda bastante explicado de una forma muy, muy esquemática el repaso, espero que haya gustado.